Bien chicos, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. A ver, jóvenes, con la participación a ver, de Andy, está Brian, César, Oscar, Elías y Ever, ¿no? Bien chicos. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar a ver con nuestra sesión del día de hoy. En esta sesión chicos vamos a abordar el tema de funciones. ¿Sí? Vamos a ver todo lo relacionado a las funciones. Y ¿qué viene a ser una función? Recuerden que cuando escribimos nuestros códigos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos uso de la función principal. Vamos a poner así. De la función principal, la cual pues tiene una estructura siguiente, ¿no? Int main void paréntesis return 0, donde todo esto de acá vendría a ser la función. Entonces, si hablamos de funciones, nos estamos refiriendo a toda esta expresión. Si tenemos que desglosar cada uno de ellos, podemos decir de que las funciones tienen un nombre. Tienen un inicio de función y tienen un final de función. ¿Sí? Todas las funciones, por lo general, tienen la característica de devolver valores. Y eso es lo que se determina en este punto. Entonces, esto de acá es lo que se conoce como el parámetro de salida. Es decir, esta función, qué tipo de datos va a devolver. Por lo tanto, por lo general, este parámetro de salida es entero. Pero también podría ser void, lo que representaría vacío. O también podría ser, por ejemplo, float, lo que representaría un valor pues decimal, ¿no? Que estaría retornando que sea decimal. Así como las funciones tienen parámetros de salida, entonces dentro de la función tiene que haber una instrucción que permita devolver ese valor. Es decir, no solo es suficiente con que la función o las funciones tengan un parámetro de salida, sino que tenemos que dentro de la función decirle cuál es ese valor. Y eso es lo que representa esta última línea en la función. El return significa retornar. Retornar que en este caso estamos retornando 0. Quiere decir que esta función main, función principal, retorna un valor 0. ¿Sí? Porque eso lo está especificando esta instrucción. Retornar el valor 0. ¿Y qué van dentro de los paréntesis? Bueno, como hay parámetros de salida, dentro de los paréntesis se especifican los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada. ¿Qué significa esto? Significa que, si bien es cierto, una función no tiene parámetros de entrada y de salida, pero ¿cómo los podemos, digamos, representar? El parámetro de salida es aquel que va a permitir que la función devuelva un valor. ¿Sí? Devuelva un valor. Y los parámetros de salida
son todos aquellos de los que se va a alimentar esa función para que con estos parámetros de entrada pueda realizar cálculos dentro de él. ¿Sí? Es como decirle, oye función, ¿sí? Toma este valor, toma este otro valor. Y con ellos, dentro de la función, esta se encargará de realizar alguna acción. Y el resultado que se genere dentro de esa función puede ser retornado, ¿no? Con los parámetros de salida. Entonces, esta es pues, ¿cómo podríamos llamarlo? A ver, se me acaba de ir el nombre. La autopsia, ¿no? Esto vendría a ser pues una autopsia de una función, es decir, haber identificado cada una de las partes, ¿no? Y separarlas para poder comprender cada uno de ellos. ¿Sí? Esta es la función con la que hemos estado trabajando a lo largo de todas estas sesiones. Así que si voy a mi entorno de programación, ¿no? Y abrimos un nuevo editor de código, declaramos nuestra primera librería, el IOStream, ¿no? Using namespace std, y ahí vendría nuestra función principal, in main void, que dentro de los paréntesis lleve el valor void, significa void vacío, o sea que no hay ningún parámetro de entrada. Y al finalizar, return 0. Esta es nuestra función principal, la que hemos estado usando durante todo este tiempo. Y aquí hemos hecho la autopsia, pues, ¿no? de esa función. Entonces, si ahora, ¿no? Vamos a ver esto de acá. Si ahora nuestra temática aborda lo que son funciones, y como ahora ya sabemos, ¿no? Por lo que hemos estado trabajando durante todas estas sesiones, cómo se conforma una función, entonces ahora vamos a implementar nuestras propias funciones. Entonces, vamos a partir pues de lo siguiente. ¿Sí? ¿Dónde está el código aquí? Ok, acá. Ya. Vamos a partir de lo siguiente. Nosotros en algún momento hemos escrito un programa, por ejemplo, para calcular la suma de dos números, ¿no? Sí, por ejemplo, eso lo hemos hecho. Entonces, la forma de escribirlo sería, la solución sería, pues, ¿no? Int n1, n2 y una siguiente variable que sería s, ¿no? Por ejemplo. Ponemos ingrese el primer valor, leemos un valor y lo almacenamos en nuestra primera variable, ingrese el segundo valor, ¿no? Leemos un dato y lo almacenamos en la otra variable, ¿no? Y ahora vendría el cálculo, ¿no? S va a ser igual a n1 más n2 y finalmente el resultado es S. Listo, esto sería la solución de un primer ejercicio, ¿no? Entonces vamos a compilarlo y ejecutarlo. F11, con F11 compilamos y ejecutamos. Entonces voy a presionar F11. Me va a pedir pues que agregue aquí un nombre. Vamos a ponerle demo. ¿Sí? Demo. Ya está. Entonces el programa al ejecutar me pide que ingrese el primer valor, 10, el segundo valor, 25, y me sale que el resultado es 35. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué pasaría si queremos ahora implementar esta misma solución, pero
utilizando funciones, o sea, creando una función que nos permita, ¿qué cosa? Por ejemplo, realizar esta suma. Sí, entonces vamos a crear una función que nos permita realizar esta suma. La implementación de una función tiene que centrarse inicialmente en lo que queremos que haga, en los que deseamos, por ejemplo, qué es lo que se va a realizar, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, este es un programa que nos dice que debemos ingresar dos valores y que obtengamos, ¿no es cierto?, la suma de esos valores. ¿Cuántos valores estamos ingresando? 2. Entonces, por ahí tiene que partir pues todo el proceso para crear nuestra función. A ver, debemos crear una función, ¿no?, que nos permita calcular la suma de dos valores dados o ingresados. Entonces, pues hay que implementarlo. Acuérdense de eso, ¿no? Las funciones tienen un parámetro de entrada, tienen un nombre, tienen, perdón. Las funciones tienen parámetro de salida, el nombre de la función, parámetros de entrada y bueno, las instrucciones que decíamos pues que ejecuten dentro del proceso, ¿no?, dentro de la función. Entonces, como me dice que debo crear una función que nos permita calcular la suma, aquí tengo el nombre, tengo dos valores, tengo los parámetros de entrada y esto me tiene que devolver un resultado, una salida. Entonces, como no me indican que la función que debo implementar debe ser para números enteros o decimales, entonces voy a asumirlo, ¿no?, que todo es para enteros. Entonces, la función que tendría que construir sería int, inicialmente. Recuerden, el primer valor es el tipo de dato que la función va a retornar. En mi caso, al ser int, significa que sería entero. La función que estoy implementando va a devolver un valor entero. Entonces va a devolver un valor entero. ¿Cuál va a ser el nombre de la función? Recuerden que el nombre de la función tiene que estar asociado con lo que realiza. Entonces, si va a sumar, pues lo correcto sería suma. Entre los paréntesis debo especificar los parámetros de entrada. ¿Podría poner void aquí? No. ¿Por qué? Porque esta función que me está solicitando claramente me dice que debe recibir el parámetro de dos datos. Entonces necesito aquí especificar esos datos que van a ingresar como parámetros de entrada. Como son dos valores, ¿no?, yo tengo que asignarles pues unos nombres a cada uno de esos valores, es decir, designar dos variables. ¿Cuáles pueden ser los valores? Puede ser A, puede ser B, puede ser X, puede ser Y, puede ser N1, puede ser N2, puede ser valor 1, puede ser valor 2, en realidad el nombre puede ser cualesquiera. Obviamente escogeré pues el que sea más fácil de poder identificar. Entonces voy a seleccionar, voy a regirme por esto, A y B. Ahora, pongo A, B, aparentemente sí, pero no. Porque adicionalmente de poner la variable, tengo que especificar de qué tipo de datos van a ser esas variables. Entonces, ponemos la primera variable, A, va a ser de tipo de dato entero. Coma. ¿Por qué pongo coma? Porque voy a especificar otro parámetro. El otro parámetro también, que en este caso he decidido se va a llamar B, también tiene que corresponder a un tipo de dato. Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser? Entero. ¿Qué nombre va a tener la variable? B. Listo, cierro paréntesis. ¿Por qué cierro paréntesis? Porque esos serían mis dos parámetros de entrada. Si hubiesen más, podríamos seguir colocándolos, ¿sí? Entonces, vean cómo va quedando mi función. Función entero, o sea, va a devolver una función entero, ¿no? Va a devolver un dato entero. Nombre de la función suma, y la función suma va a necesitar dos valores. A de tipo entero y B de tipo entero. Abrimos las llaves y cerramos las llaves. Ahora, no se olviden, al final
tiene que haber un valor que se retorne, ¿no? Que vendría a ser justamente este parámetro de salida. ¿Qué valor devolverá? Eso es lo que vamos a ahora implementarlo dentro de la función. Entonces vamos a cambiar de color aquí. Y dentro de la función, bueno, ¿qué va a hacer? Va a sumar estos dos valores. Entonces si va a sumar, tengo que definir aquí. Podría definirlo. Recuerden que es una forma de solucionarlo. De repente alguien podría decir, instructor, pero ¿y por qué no lo hacemos de otra manera? Es posible. Recuerden que a nivel de la programación, la que yo les propongo es una de las formas de cómo solucionarlo. Pueden haber otras más. No hay ningún problema. Int, ¿no? Porque eso es sino como decirle pues a... eso es como decirle pues a los programadores, ¿no? A una persona que aprende a programar le dice, oye, por si acaso quiero que respondas igualito como yo pienso, como yo quiero. No, pues en la vida eso no se da. Int, entero. Entonces vamos a declarar una variable, ¿no? De nombre, por ejemplo, R. R de resultado, ¿verdad? Punto y coma. Después de declarado la variable, R va a ser igual a ¿quién? A la suma de ¿quién? De A, que es un parámetro de entrada, más B, que sería el otro parámetro de entrada. Punto y coma. No se olviden el punto y coma siempre al finalizar cada una de las sentencias. Muy bien, entonces, ¿así quedaría nuestro programa? No, falta. No puede quedar return sin especificar qué vas a retornar. Entonces, ¿qué valor es el que vas a retornar? El valor de R. ¿Y qué devuelve R o qué tiene R? ¿Qué calculó R? La suma de los dos valores ingresados a esta función, A más B. Esa sería mi función. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a implementarlo. Vayamos al código y las funciones podemos definirlas antes de la función principal, o sea, podría ser aquí, antes, y o podrían ser después de la función principal, es decir, podrían ser acá, ¿sí? Entonces vamos a poner int suma, ¿no? Int A, int B, abrimos llaves, return, que va a devolver R, ¿no? Definimos R como variable y R va a ser igual a más B. Listo, esa sería mi función, ¿no? Según lo que estamos planteando. Ahora, instructor, ¿y cómo llamamos a esta función? Bueno, todas las funciones, chicos, que no son las funciones principales, es decir, dentro de un programa, solo podemos tener una función main, o sea, una función principal. No es que en un programa pueden haber dos funciones main, no, solamente una. En esa función main se llama pues a todas las otras funciones, ¿no?, que tú podrías tener en tus códigos. O sea, en ella se llama. Entonces aquí la función que haría, la función principal sería dos valores, ¿no? Se lee los valores y aquí se procede al cálculo. Ahora, esto es lo que nosotros tendríamos que cambiar. S ya no sería igual pues a N1 más N2, sino S sería igual a ¿quién? Al llamado de la función que se va a encargar de sumar. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama esa función? La función se llama suma. Entre paréntesis tengo que especificar cuáles serían los valores de los cuales suma tendría que alimentarse para poder efectuar el cálculo. Entonces, recuerden que aquí entre los paréntesis se especifica dos valores. Entonces aquí
yo debo ponerle esos dos valores. Esos dos valores, ¿por quién van a estar dados? Por estas dos variables, por n1 y n2, ya que son los valores que contiene, o son las variables que contienen los valores que el usuario ha ingresado. Entonces, n1, n2, punto y coma. Entonces, s, la variable s, va a ser igual a la función suma de n1 y n2. Entonces, el usuario ingresa el valor n1, el usuario ingresa el valor n2, ¿sí? Con esos dos valores ingresados, S va a ser igual a ¿quién? A la suma de n1 más n2. Para poder entender esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que cuando te piden pues el valor de n1, tú le pusiste 8 y cuando te piden el valor de n2 le pusiste 7, ¿sí? Entonces n1 vale 8, n2 7. En esa línea donde tú ves s igual a suma, paréntesis, n1, n2, ¿cómo se representa? A ver. El lenguaje C viene y dice, muy bien, s va a ser igual a suma, pero ¿qué cosa es suma? No entiendo qué es suma. Entonces va a buscar en el código y en el código va a encontrar líneas abajo que ahí hay una función con ese nombre. Entonces el compilador dice, perfecto. Entonces ahora como está invocando a suma, entonces le cedo el control, o sea, voy hacia ese punto. Muy bien, vengo aquí. Entonces, cuando empieza a ejecutar esta instrucción, dice, int va a devolver un valor. La función se llama suma y pide dos valores. Muy bien, ¿cuáles son esos dos valores? Y esos dos valores ustedes se lo están dando acá. Entonces, esto es como decir, ¿cuánto vale n1? 8. Entonces, 8 está siendo asignado a A y n2, o lo que vendría a ser 7, estaría siendo asignado a B, ¿no? Esos son los dos valores que está ingresando a la función. Entonces, dentro de la función, ¿qué es lo que se hace? Se declara una variable R. Siguiente, a esa variable R se le asignan los valores de A más B, sabiendo que A vale 8 y B vale 7, entonces será R va a ser igual 8 más 7, 15. Entonces R vale 15. En la siguiente línea dice retornar, devolver. ¿Qué vas a devolver? El valor de R. ¿Cuánto valía R? 15. Ese 15 es el valor que se devuelve con esta función. Sí, es el valor que se devuelve. Por lo tanto, ese valor 15 es el valor que se va a almacenar aquí en S. En S. Entonces, cuando de la línea siguiente tú pongas, el resultado es S, entonces, ¿qué estarás imprimiendo? El valor que contenga S. ¿Y qué valor es el que contiene S? El resultado de la suma de los dos valores. En el ejemplo que hemos visto acá, ¿cuál será el valor? Será 15. Y ese 15 es el que se muestra aquí. Vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. F11. Ok, nos dice que hay que declararlo. Muy bien. A ver. Muchas veces este error sale pues porque dependiendo a veces de los entornos de programación, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si bien es cierto, hemos declarado aquí la función suma, pero pues este compilador viene y dice, ¿no? Suma. Pero ¿dónde está suma? Está más abajo. Pero no logro ubicarlo. Si la función estaría arriba, no habría problema. Miren, voy a seleccionar la función que hemos hecho, voy a cortarlo y vamos a pegarlo aquí arriba. Sí, o sea, estoy cambiando el orden. De lo que estaba abajo lo voy a poner arriba. Miren, presiono F11 y ya no sale el error, ¿no? ¿Por qué? Antes de seguir ejecutando, vamos a aclarar eso de ahí. En muchos compiladores, o sea, dependiendo muchas veces de los lenguajes de programación, ¿no?
Algunos pues son más exigentes, porque acá no es un tema que esté mal algo, no, solamente es en cuanto a la declaración, dónde lo ponemos, o lo ponemos arriba antes de la función principal o lo ponemos abajo, ¿sí? Entonces nosotros lo pusimos abajo y estar abajo significa que la función principal no lo va a poder ubicar. Entonces lo hemos puesto hacia arriba y ahí sí, bacán, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Es una cuestión muchas veces de los lenguajes, o sea, cómo interpretan la forma pues de si permite que estas vayan arriba o abajo, o si además necesita que tú especifiques algo, ¿no? Entonces, basado en este criterio, para este entorno de programación, las funciones deberíamos utilizarlas en la parte superior. Y si no fuese ese el caso, o sea, si quisiéramos mantenerlos en la parte de abajo, ¿no? La teoría, ¿no? ¿Qué dice? Que en la parte superior deberíamos definir el encabezado de la función. O sea, poner int suma, int de a, int de b, punto y coma. ¿Sí? Especificar el encabezado. Solo el encabezado. Solo el encabezado. O sea, ya no pues el abrir llaves, porque abrir llaves involucraría que tú tengas que desarrollar la función, ¿no? Entonces la teoría indica esto, ¿no? La teoría indica. Vamos a darle compilar. Ve y mira que ahora ya no hay error, ¿ve? Ya no se presentan errores. Eso dice la teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto, ¿no? Al haber puesto el encabezado. Lo que hace cuando compilamos un programa, ¿no? Lo que hace, empieza a ejecutar desde la primera línea, ¿no? Llega acá y dice, ya. Hay una declaración de una función que debe estar en la parte de abajo. Perfecto, entonces continúa la ejecución. Cuando llame a la función, sabe que aquí está el encabezado y por lo tanto la función está en la parte inferior. Pero si no ponen este encabezado, si no lo consideran, ustedes al ejecutarlo les va a salir error. ¿Ve? Entonces, para evitar de que eso suceda, ¿no? Ya saben que tendrían ustedes que declarar el encabezado. Pero muchas personas a veces dicen, no, voy a estar haciendo doble trabajo. Voy a poner mi función abajo en la parte inferior y después voy a estar poniendo el encabezado. No estoy para eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya, simple. ¿No quieres esa situación? Vienes aquí, declaras tus funciones antes de la función principal y con eso se soluciona el tema. Y no tienes que estar declarando encabezados. Mira, compilamos y ya no sale errores. ¿Ve? ¿Sí? Bien chicos, entonces ahí tienen ustedes las dos formas, como a ustedes mejor les parezca. Vamos a presionar F11 y ya está, se ejecuta el programa, ¿no? Entonces empieza a ejecutar la función principal, declara variables, solicita que se ingrese el primer valor. Vamos a poner el primer valor, pues, no vamos a poner el valor que habíamos puesto, 8. Ingresa, se ejecuta la siguiente línea, nos pide que ingresemos el segundo valor, vamos a ponerle 7. Y vean, presionamos Enter y el resultado es 15, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene? Llamando, ejecutando a esta función. ¿Y qué es lo que hace esta función? Suma. Entonces, al sumar, ¿no es cierto? Automáticamente devuelve un valor. Ese valor que se devuelve, que sería el resultado de haber sumado los dos números, ese valor se almacena en S y se muestra aquí. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda de la manera como declaramos funciones? A ver, vamos a ver. Hay aquí un comentario. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Hoy día, al finalizar nuestra sesión, vamos a tener vamos a formar grupos, ¿ya? Y cada grupo va a realizar una acción en particular. Entonces van a trabajar ustedes en su grupo para encontrar la solución. O sea, ahora ya no va a ser una solución individual, ¿no? Sino van a coordinar para que puedan, pues, dar una solución a un caso que se les va a solicitar. Bien. A ver. Vamos a ver otro caso, otra función.
Vayamos a la pizarra aquí. Vamos a salir de acá. Ya está. A ver. ¿Cuál es la idea de crear funciones? La idea de crear, porque ahorita de repente muchos estarán preguntándose, ¿no? Pero, ¿y para qué hacer esto en funciones si lo puedo hacer esto así? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué tendría que hacerlo de esas formas? Bueno, una de las razones por la creación de las funciones es la de poder dividir códigos. Y existe pues un criterio, ¿no? Que para poder entenderlo, vamos a suponer, esto proviene de la Edad Media, ¿no? Se compara con la Edad Media. A los grandes reinos de la Edad Media, ¿no? Era difícil, por ejemplo, conquistarlos. Así que si yo quería, por ejemplo, acabar con el Imperio Romano, ¿no? O los nórdicos, ¿no? No podía hacerlos pues mientras ellos se encuentren unidos. Entonces, si nosotros pues como un ejército íbamos y los enfrentábamos, ¿no? Íbamos a ser pues avasallados, ¿no? O sea, nos iban a exterminar en una, ¿no? Porque eran pues unos imperios muy, digamos, en su cohesión. Así ya pues encontraban ellos su fortaleza, ¿no? Entonces si queríamos derrotarlos, estando ellos unidos, no lo íbamos a hacer. Entonces ahí es donde entra pues esto de la cizaña, ¿no? De la envidia, el egoísmo, ¿no? Es decir, ¿qué hicieron, no? ¿Cómo cayeron todos esos grandes imperios, ¿no? De Mesopotamia, todo ello, ¿no? ¿Cómo cayeron, ¿no? O sea, cuando uno lee un poco acerca de esas historias, ¿no? Empezaron, por ejemplo, a meter a gente, ¿no? Dentro de estos círculos de poder. Por ejemplo, se enamoraban de, ¿no? mujeres, y las mujeres empezaban a dejarle ese bichito, ¿no? Oye, pero ¿por qué tú no puedes ser el que gobiernes? No, hay un ser al que nosotros todos le obedecemos. No, si tú también eres fuerte, si tú también tienes llegada, ¿por qué tú también no puedes ser ese ser superior? Entonces le empezaban a carcomer la mente y empezaba la ambición. Y es así como en esa ambición, entre los que antes formaban parte pues de un gran imperio, empieza ese deseo de cada uno pues querer tener poder, ¿no? Que antes solo se representaba en una cabeza. Y es así como empiezan pues a dividirse. Entonces uno de los mayores problemas que tuvieron todos estos grandes imperios fue justamente eso, el hecho de dividirse. Entonces ahí es donde sale pues esto, ¿no? Divide y reinarás. Y eso es lo que sucede. Aquel, por ejemplo, que quiere acabar con una cohesión, yendo a enfrentarlo directamente no va a poder. Pero va a ser más fácil si es que ese grupo está desunido. Y lo mismo, ¿no? Lo podemos llevar como una analogía a lo que es la parte de la programación. Que mientras nuestros códigos estén divididos, nos van a permitir poder reutilizarlos, poder volverlo a implementarlos y de esa manera no estar volviendo a escribir los códigos permanentemente. Entonces los programadores, ¿no? de computadoras, ¿no? aprenden el lenguaje, aprenden a escribir códigos, pero después pues toda su vida no van a estar escribiendo siempre los mismos códigos, ¿no? Sino también deben ellos los códigos, según la utilidad, ir escribiéndolos, ir dividiéndolos y cuando lo necesiten sencillamente lo llaman y ya no tienen que volver a escribir todo ese código. Es por eso que el uso de las funciones en programación es muy importante, porque permite dividir el código y ese código dividido puede ser reutilizado en cualquier momento
que se considere. Bien, entonces vamos a darle solución pues a este segundo ejercicio. Listo. Crear una función. Crear una función, ¿no? Que evalúe, ¿no? Que evalúe si un número dado es par o no. ¿Sí? Se me pide en esa función. Crear una función que evalúe si un número dado es par o no. No significa impar, ¿no? O sea, puede ser par o impar. Recuerden que todo número, por ejemplo 6, 9, son números que nosotros podemos evaluarlos y decir pues si son pares o impares o nones. Para poder hacerlo, ¿no? Tenemos que al número dividirlo entre 2. Si él, sin importar el cociente, tiene un residuo igual a 0, significa que ese número es par. Si al dividir el número entre 2, siempre dividimos entre 2, sin importar el cociente, pero obtenemos un residuo diferente de 0, no interesa que sea 1, 2, no interesa, diferente de 0, que no sea 0, entonces ese número se considera como un número no o como un número impar. ¿Sí? Si lo llevamos esto, si lo aplicamos, sería 6 entre 2, 3, cociente, 3 por 2, 6, 6 menos 6, ¿cuánto nos saca? 0, lo cual indicaría que 6 es un número par. 9, 9 entre 2, 4, 4 por 2, 8, ¿no? 9 menos 8, 1. El resultado diferente de 0, eso hace a este número un número impar o un número no. Entonces, lo que me están diciendo es que esta solución que previamente nosotros ya la hemos hecho, pues la plasmemos ahora dentro de una función, ¿no? O sea, como una función. A nivel de programación, ¿no? A nivel de programación, nosotros sabemos que tenemos las funciones int, tenemos float, tenemos char para caracteres y tenemos la función boolean. Perdón, la función no, el tipo boolean. El tipo boolean, vamos a ponerlo acá. El tipo boolean es un tipo de dato, ¿no? Que nos va a devolver dos posibles valores. Boolean significa lógico, ¿ya? Entonces, lógico, ¿qué quise poner acá? Lógico, ¿ya? Vamos a ver. Lógico. Entonces, un tipo de dato boolean o un tipo de dato lógico solo va a poder devolver dos valores. Que sea verdadero o que sea false. Recuerden que true es verdadero y false es falso. Entonces, ya que estamos pues en el aprendizaje, ¿no? Podríamos usar este tipo de dato. Podríamos usarlo en nuestra función. Entonces podría ser lo siguiente. Boolean. ¿Sí? Nombre de la función. ¿Cómo se va a llamar la función? Podría llamarle par subguión non. Así podría llamarlo. Recuerda que el nombre es como que cada persona le pone el nombre a sus hijos, pues, ¿no? Decide ponerle el nombre que quisiera, ¿no? ¿Quieres ponerle Messi, Cristiano? Ya le pone pues el nombre, ¿no? Ya, listo. A pesar de que el Messi es un apellido, pero si te gusta pues ponerle nombre, no hay problema. Nadie te va a decir por qué lo haces, ni te van a impedir. Entonces igual, de la misma forma, cuando ponemos nombres a nuestras funciones, pues podemos poner cualesquiera.
Entonces vamos a definir la función boolean, o sea que va a devolver un valor entre verdadero y falso, lógico. Nombre de la función, par non, ¿no? Par de pares y non de impares. Entre paréntesis, necesitamos parámetros de esta función. Sí, ¿quién? ¿Quién sería el parámetro? El número que vamos a evaluar. Entonces necesita... ¿Ese número qué es? ¿Es un número decimal? No. ¿Es un número entero? Sí, por lo general es entero. Entonces, vamos a poner tipo de dato entero. El número, por ejemplo, puede ser n. ¿Algún otro parámetro más? No, eso sería el único. Y abrimos llaves. ¿Sí? Y abro llaves de la función. Muy bien, ¿qué tendríamos que hacer acá? A ver, vamos a declarar. Esto lo voy a hacer pues con otro color. Vamos a declarar dentro de la función una variable. Por ejemplo, la variable res, ¿no? De residuo. ¿Qué debo hacer? Debo dividir, ¿no? Para saber pues si es par o impar. Entonces ponemos res o residuo va a ser igual a ¿quién? Al número ingresado, ¿no? Al número ingresado entre ¿quién? Entre 2. Pero recuerden que al dividir, nosotros en programación tenemos dos opciones. O utilizo el operador de la división comúnmente conocido o utilizo el porcentaje. Ambos operadores dividen. El primero de ellos, este de acá, devuelve el cociente y este de acá devuelve el residuo. Entonces, ¿a mí qué me interesaría que me retorne? ¿El cociente o el residuo? Según el criterio que estamos utilizando acá, nos interesa saber el residuo más que el cociente. Entonces, deberemos utilizar el porcentaje. N porcentaje 2. Va a dividir n entre 2, pero lo que me va a retornar es el residuo y no el cociente. Punto y coma. Punto y coma. Ahora, una vez, obtenido el residuo, ¿qué puedo hacer? Debo verificar si es par o impar. Entonces puedo hacer una prueba de condición. If, si quién. Si el residuo es igual a 0, ¿no es cierto? Si es igual a 0, entonces ¿qué significa? Que el número es un número par. Entonces, si es un número par, puedo devolver un boolean, ¿no? Ahora, ¿qué valor, por ejemplo, podría ser en el boolean? Recuerden que solamente puede devolvernos dos valores, verdadero o puede devolvernos falso. Entonces, yo puedo decirle, pues, que en caso, ¿no? Que el residuo sea igual a 0, entonces podría decir retornar. En ese caso, retornar true. Entonces, si retorno el valor true, le estoy diciendo de que es verdadero. Entonces, si me devuelve verdadero, estoy sobreentendiendo de que ese número es un número par. Cerramos llaves. Si no es 0, entonces estamos en este caso, que es impar. Entonces, si va a ser impar, ¿qué valor de retorno? Retorno false. O lo que vendría a ser falso. Listo. Cierro llaves. Y cerraríamos la función. A ver, vamos a chequearlo. Vamos a suponer que n es igual a 6. ¿Ya? Entonces este valor ingresa acá. 6. Definimos la variable res y decimos res va a ser igual a n 6 dividido 2. 6 entre 2 me va a dar residuo 0. Entonces, res va a ser igual a 0. Pregunta, condición. Res, ¿cuánto vale res? 0. 0 es igual a 0. 0 es igual a 0. Verdadero. Por ser verdadero, ¿qué me devuelve? Vean, return me está devolviendo verdadero. Entonces, la función me va a devolver ¿qué cosa? True. Verdadero. Veamos otro caso. Y termina, pues, ¿no? Termina. ¿Qué pasaría si ahora n es igual a 9? ¿No? Para ceñirnos un poco a los ejemplos que hemos estado haciendo acá. ¿Qué pasa si n ahora es 9? Vamos a ver. Res va a ser igual.
res va a ser igual a 9, porque eso es el valor de n, porcentaje 2. Sí, vamos a ver, sí, res, ¿cuánto sería res? 9 entre 2, ¿cuánto me va a devolver res? 1. Res va a ser igual a 1, residuo 1. Entonces va a venir y va a preguntar acá, sí, res, ¿cuánto vale res? 1. 1 es igual a 0. 1 es igual a 0. ¿Verdadero o falso? 1 es igual a 0. Falso. 1 no es igual a 0. Entonces por ser falso, viene aquí y ejecuta esta línea de código. El false. Retorna, ¿qué retorna? El valor falso. Entonces, ¿qué valor me va a retornar? Me va a retornar false. ¿Sí? Esa sería mi función. Sería mi función. Entonces, vamos a aplicarlo. ¿Sí? Vamos a aplicarlo. Bueno, podemos dejar ahí nuestra función. Bueno, acá ya está boolean. ¿Cómo se va a llamar nuestra función? Par no, ¿no? Par no. ¿Qué necesitamos? Un valor, por ejemplo, parámetro de entrada n, ¿no? Y comenzamos, declaramos aquí una variable, r. R va a ser igual a n, porcentaje 2. Hacemos una prueba de condición. Si r es igual a 0, si r es igual a 0, va a ser algo, si no, va a ser otra cosa. Entonces, si r es igual a 0, quiere decir que es par. Entonces, ¿qué hacemos? Retornar, le digo, retorna, ¿qué valor? El valor true. Y si no, es decir, si no ha sido verdadero, es decir, ha sido impar o es impar, entonces en ese caso vas a retornar false. Return false. Listo, eso sería mi función. Entonces aquí vamos a borrar algunas cosas. Vamos a, por ejemplo acá, podría borrar todo ello y podría tener, pues, no sé, por ejemplo, número. ¿Sí? Entonces acá ponemos ingrese un número. Puedo poner así, ingrese un número. Ese valor lo almaceno en la variable número, ¿no? Y seguidamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacemos lo siguiente. Miren, chicos. Recuerden que la función boolean, ¿no? Nos va a devolver un valor true, o sea, verdadero, o nos va a devolver un valor false, falso. Si nos devuelve verdadero, por el análisis que hemos hecho, este número que está evaluándose es par. Y si devuelve false, significa que este número que estamos evaluando es impar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer aquí es una prueba de condición. ¿Sí? Sí, ¿quién? Voy a llamar a mi función. Si par not. ¿De quién? ¿No? Porque par not me pide un valor. Par not ¿de quién? Del número, ¿no? Que el usuario está ingresando. Si par not del número es igual a true, o sea, si devuelve el valor true, entonces, ¿qué voy a ponerle? Code número es par. Punto y coma. Y si no, ¿qué quiere decir el si no? Que el valor devuelto por la función no ha sido true. Y si no ha sido true, no ha sido verdadero, ¿qué queda que sea? False. Entonces, si no, code número es impar. ¿Ya? Es impar. Listo, eso sería todo el código. Ahora, instructor, ¿se puede dejar ahí el código de la función suma? Sí, por supuesto. Eso es lo bueno de trabajar con funciones. Y cuando necesites o cuando vuelvas a necesitar esta función, sencillamente la vuelves a llamar aquí dentro de tu programa principal y te va a funcionar. O sea, esa es la idea de las funciones. Acuérdense de lo que decíamos. Las funciones se crean ¿para qué? Para tenerlas divididas, ¿no? Por ejemplo, esperando, pues, porque cada función hace algo y cuando lo necesites, ¡pum!, lo llamas. Y te evitas estar escribiendo, pues, todos los códigos y repitiendo los códigos las veces que tú tengas la necesidad de hacerlo. A ver, vamos a verificarlo. Primero vamos a compilarlo. Ok, acá nos sale un error. ¿Qué nos dice?
A ver, ¿qué nos está saliendo? Un error. Uy, dice parNot no ha sido declarado en el espacio, en el ámbito. Posiblemente tenga algún problema en cuanto a la declaración en este compilador. Boolean parNot not, o sea, no ha sido declarado dentro del ámbito. Boolean no tiene un tipo nombre asignado. Ya, entonces, bueno, vamos a adaptarlo, pues. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Sí, te escucho. Ahí dice parNot y abajo dice parNot. Ok, gracias. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo la corrección? ¿Quién fue? A ver. Ever. Muy bien, Ever, ¿no? Eso es un muy bien punto a tu favor, ¿ya? Por haber seguido y haberte fijado en el problema. Perfecto, Ever, gracias, muy bien. Sí, como su compañero lo indica, el error, ¿no? Cuando me dice pues que no está declarado en el ámbito, es porque aquí en la función estamos poniendo parNon como hemos hecho la declaración, pero el error del que no me estaba percatando es de que aquí yo estoy llamando a la función como parNot. Y obviamente pues no lo va a encontrar. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Ever. Si no, ¿eso qué significa? Significa, chicos, de que cuando uno, por ejemplo, programa, hay momentos en que te puede salir un error, pero que los errores no siempre están asociados a un tema que hayas escrito mal en el código, ¿no? O sea, me refiero a que la solución que hayas dado sea una solución incorrecta. Si no, hay veces puede, como estos lenguajes son muy sensibles a una letra que esté mal, y para eso, para el lenguaje de programación, una letra mal escrita ya es todo, pues, ¿no? O sea, todo está mal, así simple, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno ir revisando, ¿no? Creo que en algunas sesiones atrás les decía, ¿no? A veces cuando se les deja un ejercicio y por ejemplo están dándole solución y no encuentran, por ejemplo, dónde está el error, salgan, dejen un ratito lo que están haciendo, caminen, ¿no? Y otra vez regresan y vuelvan a analizar y se van a dar cuenta que en esa siguiente revisión van a detectar el error. Sí, o sea, esa es una recomendación, es algo que toda persona que programa siempre de alguna manera va a tenerlo en cuenta, ¿no? Pero de todas maneras me sale, me sigue saliendo el error, ¿no? Aparte de ello, ¿ve? parNon, ¿sí? Aparte de ello, me sigue saliendo el error, ¿no? Me dice que no ha sido declarado en el ámbito. A pesar de que ya lo corregí acá, ¿no? A ver, permítanme hacer algo aquí, pero raro porque si ya está en la parte superior, no creo que sea esta especificación de acá. ¿Ve? Sí, sencillamente no. Puede que de repente esté utilizando de una manera no correcta el uso de este parámetro boolean, ¿no? Que si bien es cierto es un valor lógico, pero muchas veces varía entre un lenguaje de programación y otro, varía, ¿ya? Entonces, bueno, no nos detengamos ahí. Para mantener nuestra función intacta vamos a hacer lo siguiente. En vez de decirle que me va a devolver un valor boolean, le voy a decir que me va a devolver un valor entero, ¿ya? Sí, porque el error está pasando ahí. O sea, es por el tipo de dato que en este lenguaje al parecer no me está permitiendo, no me está reconociendo. Entonces voy a devolverle un valor entero. Entonces, por lo tanto, si ya no va a ser boolean, entonces yo le puedo decir, si el valor es par, que ya no me devuelva true, porque no me está trabajando con boolean, no va a trabajar con boolean, sino que me devuelva 1, el valor 1, un valor entero. Y si no, ¿no? En vez de que me devuelva false, le voy a decir que me devuelva 0. ¿Sí? Así lo voy a trabajar. Entonces, ahora, ¿no? Ojo que esta función ha cambiado en el parámetro de salida.
Ya no es un dato lógico, boolean, sino es un dato entero. De ahí la función sigue siendo la misma. Por lo tanto, aquí también tendría que cambiar, pues, ¿no? Entonces acá en la comparación ya no voy a ponerle 1, sino voy a poner, perdón, true, sino voy a ponerle 1. Sí, voy a ponerle 1. Vamos a compilarlo. Sí, y vean que ahora sí, todo está muy bien, ¿no? Lo cual significa de que no era un tema en cuanto a nuestra función, ¿no? O sea que la explicación de la función que le hemos asignado está correcta. Solo el problema radica en la asignación de este tipo de dato como parámetro de salida para la función, ¿ya? Entonces, por algún motivo, que eso lo voy a verificar en este lenguaje de programación, para la siguiente clase se los comento, cómo debería utilizar, o quizás haya otra alternativa a este boolean, y es por eso que no me está reconociendo este entorno, ¿ya? Este entorno, pero por lo demás todo está, digamos, bien implementado. Bien, chicos, entonces, bueno, después de haberlo compilado, vamos a ejecutarlo, ¿ya? Voy a presionar F11 y ahí está. Vamos a ver. Ingrese un número. Vamos a ponerle 6. Entonces me dice 6 es par. ¿Ve? Listo. Nuevamente F11. Vamos a ponerle ahora el otro valor, que sería 9. 9 es impar. ¿Ve? Entonces así funcionaría pues para cualquier número. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner 1579. 1579, ¿qué es? Es impar. Perfecto. Otro valor. Por ejemplo, vamos a ponerle pues 3284. 3284, ¿qué es? Es par. ¿Ve? Entonces, sí, la función estaba bien, pero que como que no funcionaba con el tipo de dato boolean. Pero eso para la siguiente sesión se los voy a... vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, porque en todo caso no está funcionando, o al menos no está reconociendo ese tipo de dato, y qué es lo que le faltaría adicionalmente para poderlo utilizar como tal. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? 11 más 3, 14. 14, múltiplo de ¿cuánto? Múltiplo de 7. Pero dos grupos de 7 mucho, ¿no? Mucho no. Vamos a hacer grupos entonces de 3 integrantes. Ya vamos a formar 3 grupos. 4 grupos. De 3 integrantes. Tendrían 12. Y un grupo 2, pues. ¿Ya? 4 grupos de 3 y un grupo de 2. ¿Ya? De 2 integrantes. A ver. Entonces, voy a dejar la opción a que... Vamos a empezar por el grupo de 2. ¿Quiénes quieren formar parte del grupo de 2? A ver, ustedes dicen, profe, yo, Julano con Mengano. Ya, 2, porque de repente se conocen. ¿Quién quiere formar el grupo de 2? De 2 integrantes. A ver. O escojo yo al azar. Ustedes díganme. ¿Ningún voluntario? ¿Ningún voluntario que quiera hacer 2? ¿El grupo de 2? Podría ser yo, profesor, con Luis igual. Ya, de hecho en la misma ciudad, ¿no? Ok, Gabriel con Luis. ¿Sí? Ok, listo. Aunque por acá ya estaba. Ah, ok, ya. No, sí. A los demás los voy a escoger. Pero quise empezar por los 2, ¿no? Como son 2, pues los demás van a ser 3 para el ejercicio que vamos a dejar. Entonces quise darle la posibilidad que ustedes pudieran elegir, ¿no? Si es que se conocen, ya pues, ¿no? Listo, entonces el grupo de 2 va a ser de Gabriel y de Luis. Y los otros grupos sí les voy a formar, ¿ya? Entonces un ratito nada más ahí, chicos. Ya, jóvenes, entonces, bueno, una vez que ya se les ha indicado, tienen ahí los ejercicios. Entonces, pónganse a trabajar a nivel grupal, ¿ya? Cualquier cosita, 9:30 de la mañana. Recuerden que de los 4, ¿no? De los 4, se les está pidiendo 2. O sea, de estos 4,
ustedes elijan 2 funciones. Y si desean los 4, lo hacen los 4, también no hay ningún problema. Tienen más puntos, digamos, a considerar. Chicos. Bien, entonces con esto estaría finalizando la grabación. Y bueno, ya nos estamos reencontrando en nuestra siguiente sesión. El código que realizó el día de hoy, ya lo puse en el drive para tenerlo disponible. No te logré escuchar bien, Gabriel. Mira, el código que realizó el día de hoy ya lo tienen, ya lo subió. Ah, el código. Ok. Sí, perfecto. Gracias por hacerme recordar. Ya, ahorita lo subo. Sí, no, más bien gracias por recordarme. Ya, acá vamos a entrar. ¿Dónde estamos? Ok, aquí. Ya, códigos. Arreglos unidimensionales. Vamos a crear ahí una vamos a ponerle funciones. Y ahí lo subo, ¿ya? Listo. Muy bien, no se preocupen. A ver, vamos a ver el escritorio. Y ese programa se llama Demo. ¿Ya? Pero antes de eso, permítanme cambiarle de nombre. Vamos a ponerle rename. Vamos a ponerle funciones 1, ¿ya? Funciones nada más, listo. Ya está, de ahí lo pueden descargar. Ya chicos, entonces nos estamos reencontrando en la siguiente clase. Y por favor, ya saben, pueden ir desarrollándolo y cualquier cosita yo les voy ayudando, ¿ya? Bien chicos, con esto terminamos nuestra sesión y nos estamos reencontrando el día de mañana. Hasta luego, nos vemos. Profesor, una pregunta, perdón. Sí, te escucho. Entonces tenemos que resolver tenemos que resolver ¿cómo se llama? Un código, lo que no sea para cada grupo, ¿no? Claro, entre cada grupo, cada grupo que hemos formado, ahorita ustedes tienen que ponerse a conversar, a coordinar, ya, ¿cuál hacemos de los 4? Ahí están, ya, escogemos esto, no, esto parece más fácil, ya, escojan ahí, pum, y empiezan a hacer. Elegir, ¿no? Lo que nos han propuesto, ¿no? Si puedes los 4 mejor, pues, pero de los 4, no, por el tiempo hasta las 9:30 se les está pidiendo 2. No, pero si pueden hacer los 4, bacán, ¿ya? ¿Y en qué día tenemos que presentar los ejercicios, profe? Hoy tendrían que hacerlo. Porque son funciones. Recuerden que son funciones. O sea, no son programas muy extensos. Son funciones. Y por lo general son de casos que ya hemos visto. Por ejemplo, el promedio ya lo hemos hecho, ¿no? Esto de acá de convertir, bueno, eso es un poco jugar con un cálculo básico, ¿no? Pero bueno, sí, hasta las 9:30, jóvenes. Ya chicos, entonces, si no hay más preguntas con eso. ¿Podríamos darle los ejercicios, por favor, que no lleguen a tomar captura? Pero está en el grupo, Elías. ¿En qué grupo estás? Está acá en los grupos. Grupo 5, grupo 4, grupo 3. ¿En qué grupo estás, Elías? Sí. Estás en el grupo 5, Elías. En el 5 está. O no lo puse, a ver. Creo que no lo puse acá en el grupo 5, a ver. Con razón me está pidiendo Elías, creo. A ver. No, sí, acá está. Ahí está, ¿eh? Creo que no se los envié. La verdad es que no me aparece, ¿no? Es que yo cometí un error. No... O sea, lo subí, pero no lo envié. Ahora sí lo he enviado. Ahora sí lo puedes ver, Elías. A ver, quiero... En el grupo 3... Sí, ¿cuál es la pregunta del grupo 3? No logro visualizar la visualización. Ah, ok, pero... A ver, nuevamente lo envío, ¿ya? A ver, en el grupo 3 nuevamente lo envío. Está acá. Ahí está, cargando. No importa, vamos a sustituirlo otra vez. Ya, ahí nuevamente se los he enviado. Ahí está ahora. Sí, ya he verificado que en todos esté, chicos, ¿ya? Acá también está. En el 1 también está. Listo, ya jóvenes.
Ya chicos, entonces hasta el día de mañana, por favor aváncenlo, recuerden que el trabajo es grupal para que pueda haber intercambio de ideas. ¿Ya? Listo, nos vemos hasta el día de mañana. Profe, una preguntita, ¿hasta qué hora más o menos hay para entregar el trabajo? Hasta las 9:30, Marco.